En la información internacional, el Sindicato de Mineros alertó sobre la posibilidad de perder miles de empleos en el sector debido a las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos. Después de que el gobierno estadounidense impusiera aranceles al aluminio y al acero, la Unión Nacional de Sindicatos, Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos indicaron que de seguir en las mismas condiciones se podrían perder de 15 a 20 mil empleos directos y aumentaría el precio de diversos productos. Eso implicaría pues, que las empresas tendrían que reducir su producción o definitivamente dejar de producir por los costos si no tienen quien se las compre o Estados Unidos con ese arancel, pues prácticamente pues, está condenando a que muera la industria acerera. Los dirigentes reconocieron la rapidez de respuesta del gobierno mexicano y esperan se llegue a un acuerdo pronto. Indicaron que el subsidio sería la última opción. Sería muy lesivo para el presupuesto de nuestro país. Yo creo que hay que agotar primero las posibilidades de negociación y de reacción del gobierno mexicano. Si fuera yo diría que sería la última en términos de llegar a utilizar recursos del presupuesto para subsidiar una situación que está provocando el propio gobierno norteamericano. Por lo pronto continúan trabajando las empresas acereras mexicanas, esperando que no se desate una guerra comercial que afectaría a diversos sectores. Con imágenes de Joel Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.